Bienvenidos, bienvenidas. Están en la inmensa minoría. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Como medio en slow motion la versión, ¿no? Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, voy a reírme de todo enfrente a tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo de esclavos. Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero morir a tu lado. Vamos arriba. Oh. Mediodía en la República Argentina. En las calles de la ciudad está llegando el momento. El país de los sucios, feos, malos. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Muchas cosas para contarte hoy. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, voy a reírme de todo enfrente a tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo de esclavos. Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero morir a tu lado. Oh, morir a tu lado. Oh, ¿Qué pasa con el Chiquitapia? Te lo contamos ahora, ¿eh? cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, Después de tantas versiones, tantas contradicciones. todo enfrente a tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciendo de esclavos. Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero morir a tu lado. Hoy tenemos periodismo de periodistas, ¿eh? Tiemblan los colegas y los que se disfrazan de colegas también. Bienvenidos. 12 del mediodía, 6 minutos. 12 y La 6. noche estaba complicada. 12 y 6, 12 y 6, no sé. Madrugada. 12 Solos en la grados. madrugada. Exacto. 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Salió el sol. Lo estábamos esperando tanto, realmente. Bien. Lo necesitábamos tanto. Una máxima de 13 grados para hoy. ¿Cómo estamos? Todo, qué hoy? difícil. Ay, qué ¿Cómo difícil. estamos? ¿Qué pasa? Una máxima de 13. Que quiero que sean 17, pero son 13. Para mañana, mínima 11, máxima 15. Un poquito de lluvia por la tarde, ¿podés creerlo? No, no va a llover. Como que te No, entusiasmas y no que va a a la llover. tarde, ¡pum!, lluvia. No va a llover. Y al fin de semana, que ya está un poquito más cerca, máxima de 16 grados para el sábado, sin precipitaciones, y el domingo parcialmente nublado con una máxima de 15. Así que Bien. aprovechemos hoy que tenemos sol, mañana un toque inestable y después el fin de semana. Bien, somos geniales, es lo que dijo más o menos Agustín Lagi, reposteó Milei, somos geniales.
si nos atacan es porque somos extraordinarios. Seguimos en la línea. Hay una especie de gran conspiración del wokismo mundial y el kirchnerismo y las autoridades de Irán para afectar a los logros de la Argentina. Esta es más o menos la traducción de lo que ayer estuvo circulando por parte del gobierno en relación a esto que, insisto, no confundir el mundo digital con el mundo real, por favor, donde cuando uno habla con colegas, y hoy vamos a asomarnos otra vez a una mirada muy lúcida, a mi modo de ver, desde España, a lo que está pasando, ¿no? No confundir el mundo digital con la realidad. Ahora, ¿el mundo digital pesa? Sí, claro que pesa. Claro que pesa. Va generando, obviamente, climas, te van llegando determinadas informaciones por allí, se repiten hasta el cansancio algunas actitudes, por eso hay que estar muy alerta. Es un gran desafío lo que estamos viviendo en general con el tema redes. Te debe pasar todo el tiempo. Mirás algo, buscas algo y te viene toda información vinculada a eso, ¿no? Hay una idea de los mecanismos que tiene el algoritmo a nivel mundial, es que te da más o menos lo que vos querés escuchar, es decir, ratifica prejuicios. Eso es lo que hace habitualmente, ¿eh? Así que tenemos que hacer un esfuerzo grande. Otra vez confiar en los medios tradicionales, mis queridos y queridas. Los medios donde hay que poner nombre y apellido. Y a propósito de esto, ayer nosotros contábamos en el aire, a partir de que una noticia publicada en Infobae, que se había generado un procedimiento en Estados Unidos y que le habían retenido los teléfonos a el presidente de la AFI, Chiqui Tapia. ¿Qué es lo que pasó finalmente, Fede? A Tapia no le retuvieron ningún celular, ninguna tablet, ni nada por el estilo, más allá de lo que se publicó. De hecho, ayer tanto la AFA como el propio presidente hicieron sendos descargos. El de la AFA fue básicamente un comunicado en donde lo que intentaban aclarar era que lo que se estaba diciendo era falso. Tapia hizo un comunicado más de tinte personal en donde agradecía al seleccionado por lo hecho en la Copa del Mundo, agradecía a los hinchas, reconocía el camino y en algún apartado destacaba que no había que creer en las mentiras ni en las operaciones que buscaban desestabilizar. Lo que se está investigando, o al menos lo que está investigando la justicia en Estados Unidos, pasa por dos amistosos que se hicieron en octubre del año pasado. Argentina el 10 y el 14 de octubre de 2025 jugó dos partidos amistosos en los Estados Unidos. El primero lo jugó contra Venezuela, ganó 1-0, se hizo en el Hard Rock Stadium, el mismo lugar donde, por ejemplo, se jugó el partido del tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra. Y el segundo se jugó contra Puerto Rico, se iba a hacer en el Soldier Field de Chicago, un estadio que tiene capacidad para más de 60.000 personas, y se terminó haciendo en el Drive Pink Stadium, que es donde hace de local el Inter Miami por ahora, hasta que se inaugure el Freedom Park, que tiene apenas un poco más de 21.000, 25.000 se le ponen tribunas tubulares. Lo que pasó es que el contrato que había firmado Tour Prudenter, que es la comercializadora que tiene la AFA en los Estados Unidos, que es el de Faroni, de Javier Faroni con su esposa, empresa que está siendo investigada con anterioridad en otra causa también en los Estados Unidos por movimientos de dinero, porque la AFA lo tiene como agente comercial, donde se depositan el dinero de los contratos, se quedan con el 30% y eso después fue reinvertido en el Perugia Italia, que es un club, en sociedades en Uruguay, en Estados Unidos, y eso es lo que está investigando en esa causa inicial. Acá lo que le están investigando a Javier Faroni es que en el contrato que se firmó con un empresario cubano, que es un hombre más vinculado a la música, pero que quiso producir dos partidos de fútbol del seleccionado, es que teóricamente había un compromiso para que Lionel Messi jugara los dos partidos. Desde que yo tengo uso de razón que Messi juega en la selección, los cachets de los partidos difieren si juega o no el capitán. En su momento, tiene sentido. En su momento, hace Añares, por ejemplo, un partido de la selección salía $1 millón sin Messi y 1.100.000 con Messi. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre, Argentina jugó un único partido amistoso contra Angola por los 50 años de la independencia y se estima que la AFA cobró por lo menos $8 millones por ese partido. Pero entonces queda claro, la investigación es por ahora sobre Faroni. Sobre Faroni, ¿por qué? Porque Messi no juega el partido con Venezuela, se adujo que no estaba en condiciones físicas, pero el día siguiente jugó un partido de la MLS con el Inter y después sí
se movió al partido de Puerto Rico donde jugó. ¿Qué es lo que está aduciendo este empresario cubano? Primero, que le mintieron. Segundo, que ante la falta de certezas de que Messi jugara, y también porque en ese momento Chicago era sede muy fuerte de todos los movimientos de ICE para cazar inmigrantes, se mudó el partido de Chicago, un estadio, repito, con más de 60.000 espectadores, a uno en Miami, a Fort Lauderdale en realidad con 20.000, 21.000, porque no se sabía si venía Messi, y eso le resentió el negocio. Después Messi termina jugando ese segundo partido. Lo que le están reclamando, se estima, me dijeron, es alrededor de $2 millones a Faroni. Lo que no quita, que a Faroni le pidan sus celulares, correos y más para cruzar. Pero aclaramos entonces la información, porque ayer, como se había presentado, era que el procedimiento era en cabeza de Tapia. No, y más allá de lo que cada cual pueda pensar de Tapia, acá también está jugando mucho de los enfrentamientos que tiene Tapia en Argentina, sí, con grupos de medios. A ver, en la nota de Infobae se hablaba de que tenían que declarar el 30 de agosto, si mal no recuerdo, Chiqui Tapia y Pablo Tobillino, al menos lo que ayer difundió en AFA y lo poco que yo pude recoger, porque también la AFA en ese sentido bastante hermética, es que ninguno de los dos tiene que declarar. Después aclaro, por las dudas, si eventualmente la justicia de los Estados Unidos los cita en carácter de... Acá se está hablando de que los iban a citar en carácter de acusados. Si eventualmente los citaran en carácter de testigo, de acusados, es otra cuestión que hoy no existe, no quita que pueda pasar. Después acá en el país hay distintas causas judiciales en donde aparecen, quizá la más firme, donde están procesados Chiqui Tapia, es la que tiene que ver con la retención indebida de aportes que hizo la AFA por $19.000 millones de pesos, que fue cancelada. Sí, y que es la causa que parece más insólita, a mi modo de ver, de las que se le podrían abrir a Tapia, ¿no? Porque lo que te dicen los que saben del tema, tanto tributaristas como abogados, no tenés consecuencias penales. No sé si es la primera vez en la historia que pasa eso, pero que no suele suceder que una vez que se cancela la deuda con punitorios y demás, la causa se corre. Esa causa fue por la cual Tapia tuvo que pedir sostenidamente pedidos, valga el juego de palabras, para salir del país. El último que hizo fue bastante grande, para salir de entre fines de mayo y fines de julio por el tema del Mundial y las giras previas. Hay que tener mucho cuidado con la información que circula. Yo insisto con esta idea, ¿no? Hasta hace algunos años uno tenía que ver qué de todo lo que circulaba a nivel noticioso, a nivel redes, era cierto. Ahora hay que hacer qué era falso. Y ahora hay que ver qué es cierto. Porque la mayoría de las cosas que circulan no lo son. Así de simple. Y además, bueno, empieza a aparecer este juego de la noticia deseada, ¿no? A veces editores que en realidad publican lo que desean que ocurra. Suele ocurrir ese mecanismo, está muy instalado. Y después una cosa más vinculada a... Por eso busca periodismo profesional, así de simple. Después te puede gustar más o menos. Vamos a terminar diciendo, che, al final me quedo con lo que dice la radio. No, y otra cosa que hay que tener en cuenta, por lo menos ayer lo marcábamos, es independientemente de lo que uno quiera creer, pensar o demás, en esta situación de si la AFA tiene o no un agente comercial, es una potestad que tiene la AFA. Después podemos debatir si no tiene personas idóneas para encargarse de todo eso. De hecho, yo me has escuchado más de una vez hablando que la AFA tiene un gerente dentro de su estructura, se llama Leandro Petersen, que no para de firmar acuerdos comerciales en todos los lugares del mundo. ¿Viste lo que dijo Paenza el otro día? Que él abre la heladera y tiene leche, yogur con la cara de Messi. Bueno, eso le pasa a Adrián en Chicago, a Mohamed en Pakistán, a un hindú o a un suizo. Eso, la AFA tiene esos acuerdos comerciales. Después, ¿por qué tiene que contratar a un tercero que le gestione? Bueno, esa es la duda, el 30%? eso es lo que hay que investigar. Eso es lo que hay que investigar. Si y eso, no. Pero digo, el reclamo, porque dice, no, la AFA, ¿por qué tiene eso? Eso lo tienen que reclamar los clubes eventualmente. Y los clubes no van a reclamar nunca, porque hay un tercero que se queda con el 30% de los ingresos que tiene la AFA en el exterior. Pero bueno, esa es otra discusión. Bien, pero vuelvo a esto, ¿no? Tratar de entender que hay mucha información que es falsa, a veces intencionadamente, a veces porque se produce una fake news, y pasa en las mejores familias, como suelo decir. Yo les contaba a ustedes que antes de ayer recibí 2 informaciones de personas que tengo confianza, profesionales, dándome cuenta de datos falsos, de noticias que eran falsas. Por eso es muy importante el chequeo de información. Nunca antes fue tan importante chequear la información que se va a publicar.
no confiar. Al revés, el mecanismo debería ser desconfiar, sobre todo cuando hay noticias que uno sabe que pueden ser interesadas, ¿no? Esencialmente eso. 17 minutos pasan del mediodía. Sigue de todas maneras el run run con esto que algunos dicen la campaña argentina. Ayer se montó el gobierno en esto, potenciándolo, diciendo, bueno, esta es una movida del wokismo internacional. Hoy, si quieren entender, hay dos maneras de entender cuál es el planteo del gobierno. La escuchás a Lemoine, la escuchábamos recién en el pase, que un poco es la que establece todos los prejuicios instalados del gobierno. Somos tan geniales que hay una operación del progresismo mundial contra nosotros, y también de Irán y de los soviets, etc. O la lees a Pilar Rahola, hablando de Infobae, que hoy publica una nota en el diario de Infobae, donde habla de lo mismo, ¿no? De esta suerte de conspiración que hay contra la Argentina porque somos geniales y estamos llevando adelante un proyecto político extraordinario, y entonces hay una gran conspiración que incluye a todos los sectores del progresismo que se te ocurran, más Irán, Hamas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es podríamos titularlo Milei contra los fantasmas, una cosa así, ¿no? Milei contra los fantasmas del progresismo mundial. En medio de todo esto, ¿no? Aparecieron más rectificaciones a supuestos dichos contra la Argentina. Y también conflictos, porque primero Javier Bardem, que fue uno de los que habló de Argentina, y empezaron a decir, en esto que vos decís justamente de las noticias falsas que aparecen, que Javier Bardem había dicho que nosotros éramos racistas. Javier Bardem no había dicho eso. Es muy, muy moderado, muy racional, ¿no? Sí, parecía total. como uno de los más sensatos de las Sí. cosas que se dijeron. De hecho, hablaba del gobierno, hablaba de Javier Milei, y no decía que éramos racistas, así que salió a aclarar y decir, yo no dije esto para nada, y esto aclaraba en sus redes sociales. Hola, debido a lo que está pasando, quiero compartir este vídeo para aclarar lo que dije en la entrevista y lo que nunca he dicho y nunca diría. En la entrevista con CTO decía que era injusto, que me parecía injusto, que se le juzgase la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos. También decía que me parece injusto que, debido a las actitudes de Milei y del apoyo incondicional y a veces muy orgulloso del que se ha demostrado es un criminal de guerra, Netanyahu, haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino. Lo cual... Bueno, después aclara, es injusto, dice, porque la verdad que es muy bueno el fútbol de ellos, y además habla de nuestro juicio a las juntas, que le parece algo muy relevante a destacar de nuestro país, ya que su país no lo hizo. Así que nada, aclaró un video de 2 minutos explicando que nos ama y que no piensa eso, que el motivo era otro, era más similar al de Patti Smith con Palestina e Israel. Y después otra cosa que pasó fue que ayer María Becerra tuvo un show en Barcelona, justo Sí. le tocó en Barcelona. Recordemos que En Barcelona es uno de los lugares donde menos a pecho se toman el nacionalismo español, ¿no? Claro, Todo lo contrario. están en Cataluña, son separatistas, así que María Becerra en su show, la estamos viendo ahora en YouTube, agarró una bandera argentina, la alzó y bailó un poco. Escuchen, van a ver que no la insultan, que cantan. No hay insultos mientras ella levanta la bandera. Aclarar, está en Barcelona, no es lo mismo No que es si el Madrid, show, no es claro, Madrid. no es Madrid, probablemente está lleno Además de está en argentinos. Barcelona, debe estar lleno de argentinos, hay 92.000 argentinos, la ciudad con más argentinos de Europa. Sí, pero bueno, es muy un lindo el dato. gesto de levantar Sí, la bandera Pero, argentina. vamos de nuevo, ¿no? La verdad que en general no es que te tratan bien en España, te tratan súper bien en España. Por eso hay tantos argentinos, hay 500.000 de argentinos en España. Después que haya algunos locos, que hay fascismo, que hay de todo, también pasa. Bueno, Porque pero de hecho hubo Barcelona agresiones, ¿no? tiene un conflicto igual con los argentinos y con los extranjeros en general. Bueno, están desesperados porque no se consigue vivienda, Claro. entre Sí, otras cosas. Sí. 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 Hay un problemón con otra cosa que yo palpé, pasa en el norte también, en los lugares turísticos hay un malestar grande con el turista, porque dice, me cobran, pero pasa en Argentina. Mira, hoy hablábamos fuera de micrófono de Puerto Madryn. Yo la última vez que estuve en Puerto Madryn, charlabas con los instructores de buceo, con los camareros, y decían, desesperados porque le cobran las viviendas
como si fueran turistas. Sí. Y muchos terminan durmiendo en galpones, durmiendo en los negocios donde van a laburar. Bueno, ahí tendría que intervenir el Estado, pero la realidad es que el turismo también genera ganancias. Sí, claro. Se vive del turismo. Por eso es complejo. ¿Cómo Sí. lo manejas? ¿Cómo haces que de pronto, tu ciudad no se haga invivible? Claro. Para exacto. la gente que vive ahí. Sí, sí. Bueno, de hecho pasó en Venecia, ¿no? Muchos de los venecianos se fueron yendo. Y en todas las grandes ciudades, el problema del Airbnb. Y bueno, claro. Acá, Bueno. en San Telmo, en Palermo. Sin ir más lejos, acá alrededor de la radio, nosotros empezamos acá en 2017. La cantidad de edificios que se hicieron alrededor de toda esta zona y que tienen todos esos candados negros con clave que si nada saben lo que significa, de que vos cuando contratás te dan una clave, sacás y aparece la llave y la dejás cuando te vas, porque ni siquiera hay una persona que te viene a dar. Es cierto. Y está todo el tiempo construyéndose. Yo me acuerdo hace 20 años que yo salía a la noche por aquí, eran todas casas coloniales, divinas, eran bares, restaurantes, y ahora son todos edificios. Sí, además es muy extraño porque de golpe cambió la idea de tener un vecino, porque hay edificios donde tus vecinos son todos personas que alquilan por Airbnb, entonces no tenés un vecino que conoces. Hay algunos edificios, viste, que ahora que también lo prohíben, que no se puede alquilar. Claro. Bueno, el tema vivienda es un tema que afecta a todo el mundo. A Sí. todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, es cómo reaccionás. ¿Cómo reaccionás del Estado ante eso? ¿Qué haces? Exacto. No, esa es la discusión. Porque además, mucho del descontento con el sistema democrático tiene que ver con eso. Con gente que sabe que no se va a poder comprar una vivienda nunca. Total. Y bueno, es muy frustrante. Bueno, por eso en Barcelona, si bien no tienen este conflicto con España porque son separatistas, sí tienen el conflicto con los extranjeros. Así que alzar la bandera es complejo también. Sí, sí, ni hablar. Bueno, nada, y además está todo el tema de la mirada, no es tan crítica contra el latinoamericano, Ujú. pero sí contra la migración Claro. magrebí, contra los musulmanes. Eso persiste. Ujú. Eso sigue estando ahí. De hecho, Y ¿quién me eso contó hoy racista. que le habían gritado a Lamine Yamal en Sí, pleno festejo? Hubo videos viralizados en redes, que una porción muy minoritaria, cuando España hizo el festejo en una plaza pública, con un escenario, todo, y había un grupo de hombres que se grababa el momento y le gritaban Moro, no sos español. Muchos todavía le facturan a Lamine Yamal que en el 2022, cuando todavía era un niño, entró al vestuario de su equipo juvenil de Barcelona con una camiseta de Marruecos el día que Marruecos, o el día siguiente que Marruecos eliminó a España de la Copa del Mundo en Qatar por penales, y los entró como a jetonear con la camiseta ahí diciendo, los eliminamos, porque el padre de Lamine y toda su familia es de Marruecos, la de la madre es de Guinea Ecuatorial, y ayer hubo minoritario, digo. Obvio, porque los festejos fueron muy masivos, por Y cierto. también hay algo que le marca un sector del público español a Lamine Yamal, que es musulmán. De hecho, él reza antes y después de cada partido. En el Mundial se vio varias veces partidos donde terminaban y jugadores de los dos seleccionados que eran musulmanes se terminaban congregando Bueno, a rezar en mitad de cancha. Hay que empezar a entender que está bien que una selección refleje lo que pase, por ejemplo, en el transporte público de ese país, en cuanto a mezcla. Porque es así, quieran o no quieran, Claro. quieran o no Sí. quieran. Bueno, tenemos la posibilidad de hablar con alguien que yo respeto mucho intelectualmente, me refiero a Pablo Iglesias, politólogo, dirigente político, bueno, ahora está retirado de la política, profesor universitario, ahora conduce un medio de comunicación, La Base, en el canal La Red, que tiene una amplísima repercusión también en América Latina, fue vicepresidente de España y tiene la amabilidad de atendernos. Pablo, ¿cómo estás? Reinaldo 7K te saluda en Radio Con Voz de Buenos Aires. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Un placer enorme estar con vosotros. Bueno, te queríamos convocar porque a mí me interesa mucho en general tu mirada de la realidad y en este momento donde aparece como una suerte de no quiero decir campaña, porque me parece que pasa fundamentalmente por las redes, pero que hay ahí una suerte de sensación, tenemos acá en la Argentina, que de pronto hemos pasado a ser lo peor del mundo y bueno, suena tan extraño cuando uno escucha algunas afirmaciones que me gustaría ver cómo lo estás viendo vos. Yo creo que sí, ha habido una campaña de odio y creo que eso es evidente y eso no se puede negar. O sea, yo estaba muy emocionado con la final de, a mi juicio, los equipos mejores, lo que representaba ver a Messi y a Lamine, dos generaciones completamente distintas de jugadores, pero
pero que de alguna forma coincidían o procedían del mismo equipo, el Barça, que de alguna forma sigue definiendo el juego de España. Y yo disfruté con la final, con un miedo enorme de que al final Messi nos metiera gol o Messi nos empatara, porque era esa sensación de que cuando agarraba el balón, pues si lo tiene Messi es que puede ser gol. Y bueno, creo que fue una experiencia hermosa, pues, ganar al campeón del mundo. A partir de ahí, pues ojalá hubiera sido como el compañerismo y la belleza del fútbol lo que hubiera definido todo lo que pasó. No siempre fue eso, pero yo creo que toca, bueno, pues defender el fútbol argentino, defender a una afición maravillosa, a un pueblo maravilloso, entender que el fútbol pues es un espacio también en el que el odio y la peor política, pues lo que representa Donald Trump, lo que ha representado Netanyahu, tratando además como de manipular a la selección argentina como si fuera la suya, distinguir eso, pues bueno, de un gesto muy hermoso de los jugadores argentinos, sacando la pancarta de Malvinas Argentinas y demostrando más patriotismo que el presidente, y que el fútbol sirva para hermanar y no para generar las campañas de odio que se están dando. Aquí desde el gobierno plantean que esto prácticamente es una conspiración del wokismo mundial. No sé, acá se acaba de publicar una nota, por ejemplo, de Pilar Rahola, que apunta a eso también, pero esencialmente ayer Agustín Laje, algunos de los voceros habituales que tienen en el gobierno, planteaban lo mismo. ¿Qué pensás de eso? O sea, las teorías de la conspiración son mediáticas, tienen siempre algo sexy y ha habido para todos los gustos. Quien decía que Infantino estaba manejado por Trump, que Trump es un proxy de Netanyahu y que por lo tanto, como Milei gobierna en Argentina, la FIFA iba a trabajar para comprar a los árbitros y que favorecieran a Argentina. Y mutatis mutandi, la versión contraria, el wokismo mundial maneja a los árbitros para evitar que Argentina pueda ganar y que gane España, donde hay un jugador como Lamine Yamal que sacó la bandera palestina. Creo que las dos cosas pues son como buen material para quien quiera muchos clics o quien quiera mucha audiencia, pero creo que ambas tesis son invencibles. Hubo un partido de fútbol y en el partido de fútbol pues hubo fútbol, el que va ganando pierde el tiempo, el que recibe un pisotón pues lógicamente exagera el pisotón. Sí. El que recibe una entrada pues deja el cuerpo muerto para volar por los aires, pues eso forma parte de la picardía del fútbol. En eso tanto Argentina como España tienen experiencia y son maestros, y las teorías de la conspiración, pues en fin, o sea, yo creo que son difíciles de sostener. Además el triunfo fue tan inapelable, ¿no? No hay nadie en Argentina que dude de la legitimidad, ¿no? del triunfo de España. Por eso también sorprende. Creo que lo del final, ¿no? Lamentablemente los incidentes del final con Paredes. Bueno, ayer por suerte Ayala en una charla en una radio española decía que estaba arrepentido también. Creo que eso quizás contribuyó, ¿no? O sea, hay que entender que en un calentón cualquiera podemos perder las formas. A mí me ha pasado en sede parlamentaria. Y ya con muchos años y teniendo hijos, en un momento como muy emocional, pues puedes decir o hacer cosas de las que después te arrepientas. Hay quizá, pues también, pues seguramente los capitanes de los equipos pues deberían ejercer su papel en ese contexto de decir, a ver, muchachos, ha acabado el partido, todo calma, abrazos, intercambio de camisetas, pero es la final de un mundial, con la tensión a flor de piel hasta el último minuto, con lo que representa además la dimensión mediática. Oye, tú has dicho esto en los medios de comunicación, que genera presión sobre nosotros. Eso también forma parte del fútbol. O sea, eso, no sé, creo que en cierta medida es inevitable, y creo que lo que toca es como templar gaitas, que todo el mundo se tranquilice y volver a la calma. ¿Pensás que esto puede tener consecuencias hacia futuro en cuanto a la relación de los españoles y los argentinos? Sabemos que hay muchísimos allí. El otro día leí un dato que eran 450.000 argentinos en España. Es una cantidad enorme. ¿Y pensás que puede generar alguna cosa o esto queda acá? Yo creo que esto pasará. O sea, que después del partido es lógico que haya cierta calentura, pero en España se admira mucho el fútbol argentino. O sea, hay verdadera devoción por lo que representó Maradona,
Messi pues es un milagro de la naturaleza, la manera en que juega. La Liga Española está llena de jugadores, entrenadores argentinos que además son muy queridos. Yo creo que en general las argentinas y los argentinos que viven en España sienten que hay una afinidad especial, pero claro, pues es lógico que después de una final del Mundial, en la que hubo además como Tangana al final, pues haya unos días de ruido, pero creo que todo pasa. Eso también nos pasa, no sé, cuando juegas con tus amigos en el patio del colegio siendo un niño, pues también te peleas con amigos y luego pues al cabo de un tiempo tan amigos. ¿Te preocupa algo? De alguna manera tu surgimiento en la política está asociado a las redes, a la comunicación directa. Por lo menos yo recuerdo en la construcción de Podemos que había mucho de eso. Estamos ahora en un momento casi de paroxismo, ¿no?, con las redes sociales. ¿Te preocupa algo de lo que está pasando en cuanto a tráfico de noticias falsas, a cómo de pronto alguien se puede instalar desde las redes? No sé, el fenómeno Milei tiene mucho que ver con eso también. O sea, las redes son expresión de una realidad, pero no son, digamos, como la causa o el origen. Las mentiras y los bulos están en las redes, pero están en las televisiones también. Milei no existiría sin La Nación Más. Trump no existiría sin la Fox. Quiero decir que a veces se culpa a las redes de todo y la mentira, el odio, la manipulación se expresa en las redes, pero se expresa en muchos más ámbitos, para empezar en la propia televisión, en las que se ha normalizado el fascismo, se ha normalizado el racismo, se han normalizado los discursos del odio. Trump es el producto de la televisión y a partir de ahí operan todos sus proxies, empezando por Milei. Pablo, Noelia Danz te saluda, un gusto. ¿Qué tal, compañera? Muy bien. Te quería preguntar, ¿qué noticias, antes del Mundial, previo a esta final, qué noticias llegan de Argentina a España? Como, por ejemplo, nosotros nos llegan las noticias de España está con problemas para las viviendas en varias ciudades y demás. De Argentina, ¿qué se habla? ¿Qué se dice en los medios o en las redes? Bueno, llega la destrucción social que implica la gestión de Milei. Pues gente que no tiene sanidad pública, estudiantes que tienen una educación mucho peor, gente que está en una situación de miseria, que no se puede operar un cáncer, que no se puede hacer un trasplante, una sociedad más desigual, en la que los que tienen más viven mejor, pero una mayoría de ciudadanos que no tienen nada, pues viven mucho peor, y al mismo tiempo pues sectores sociales que no vinculan lo que les pasa a la gestión política. Recuerdo que hace unas semanas vi un vídeo de un argentino que le preguntaban: ¿y usted cómo está? Pues bueno, pues no tengo trabajo y tengo una situación muy difícil, pero bueno, Milei, ¿qué culpa tiene de que yo no tenga trabajo? Esa disociación, pues que yo creo que tiene mucho que ver con el auge de la extrema derecha, creo que es una característica social muy preocupante, que la gente no entienda que las políticas de adelgazamiento del Estado, de la motosierra, eso es a costa de lo que necesita la gente. Que si adelgazas el Estado, pues no hay sanidad, no hay educación, no hay servicios públicos. Si no hay impuestos que sirvan para reequilibrar la injusticia social que implica la existencia de las herencias, pues es muy difícil que alguien, por mucho que se esfuerce y por mucho que trabaje, tenga oportunidades. En España da toda la sensación de que podría haber un cambio de gobierno hacia la derecha, ¿no? Toda la pinta. Las encuestas dicen, pues casi de manera unánime, que habría una robusta mayoría absoluta del PP y de Vox. Responde a una lógica que se está dando en todos los países de Europa. La extrema derecha encabeza las encuestas en Francia, en Alemania, en el Reino Unido con Nigel Farage, y en Italia gobierna Meloni, que es la representante del partido heredero de Mussolini. Pues así están las cosas en el viejo continente. No estamos para dar lecciones. Pablo, ¿cómo te va? Federico Yáez te saluda, buen día. ¿Qué tal? Recién, ahora que mencionas esto del potencial triunfo del PP y de Vox, ellos ya gobiernan en algunos lugares, en alcaldías, en regiones de manera conjunta, pero bueno, no ha habido todavía una experiencia a nivel nacional. ¿Ves que esa alianza se torne natural a la hora de gobernar o puede tener muchas fricciones una vez que lleguen al gobierno? Seguramente tendrán fricciones, pero yo creo que hay un proceso de fascistización de la derecha que hemos visto en todas partes. Los republicanos se han hecho todos de Trump y eso no era imaginable hace tiempo. Todos los sectores oligárquicos que en la Argentina apoyaban a Macri, que se supone que era algo diferente a Milei, han acabado cerrando filas con Milei. La derecha y los sectores oligárquicos que representan son prácticos. Del mismo modo que los conservadores alemanes
pues abrieron la puerta de entrada a Adolf Hitler, Hindenburg y von Papen, facilitándole que fuera canciller. Yo creo que la derecha se entenderá con la ultraderecha, que en eso son pragmáticos y que los oligarcas saben quién les protege. Una manera de ver eso se puede leer en lo que dijo Mariano Rajoy sobre el seleccionado de Francia, de que tenía de todo menos franceses. Lo curioso de esa afirmación es que no es original, eso lo decía Jean-Marie Le Pen, el padre de la actual candidata de la ultraderecha, de Marine Le Pen. Pues le parecía que la selección tenía demasiados negros para ser francesa y que no cantaban con fervor la marsellesa. Claro, años después decir eso resulta impresentable hasta para el propio Frente Nacional, pero en realidad lo que está pasando en España con Lamine Yamal, con Nico Williams, pues es lo que es. O sea, hay muchos sectores en España que dicen que no es suficientemente español alguien que es hijo de una ecuatoguineana y de un marroquí o que es musulmán. Y desde luego con las leyes que impulsa la derecha y la ultraderecha, ni Lamine Yamal ni Nico Williams podrían tener la nacionalidad española. Ese es el punto. No te retenemos más porque sabemos que tenés que comenzar tu programa. En algún otro momento hablamos de la alternativa a esto, ¿no? Si es que la hay y cómo se construye. Pero lo dejamos para una próxima. Te mando un abrazo grande, Pablo. Un abrazo, compañeros. Hasta pronto. Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España, ahora dedicado a la comunicación fundamentalmente. Tiene un bar también. Mira. Garibaldi. Sí. En algún viaje he ido por ahí. ¿Por Giuseppe? Sí. Pero que hay música, está bueno el lugar. Está bueno. Dejó la política en medio de también bastante descontento con críticas. Se había comprado un piso en un momento, se lo criticó mucho por eso. Un piso me refiero a una vivienda, ¿no? Ya estoy hablando como español, se me quedan cosas que decís un piso, acá nadie entiende nada, ¿no? Pero bueno, parecía interesante poder tener la palabra de Pablo Iglesias, la producción lo consiguió, así que en buena hora ya volvemos. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Sietecase por Radio Con Vos 89. La Inmensa Minoría hasta las 14 en Radio Con Vos. 12:44 minutos en todo el país. Quiero contarles que Fabio Posca presenta Transsensual, tercera temporada de éxito, todos los viernes a las 10 de la noche en el Paseo de la Plaza. Transsensual es un espectáculo con el inimitable sello Posca, una experiencia, una fiesta sonora y sensorial cercana, impactante, como nunca antes hemos disfrutado. Las entradas en plateanet.com y por supuesto en el teatro. Y además, ¿qué día es hoy? Jueves de Sui Gelé. Jueves 23. Claro, exactamente. Estamos en vacaciones de invierno, algo Claro. que hemos dicho poco. Bueno, salís a pasear por Palermo. En Sui Gelé tenés 3x2 en cucuruchos y batidos. Es una noticia excelente, te digo, porque salís, tenés ahí un sobrino, un amiguito. A mí me gusta el helado con cucurucho. A mí me encanta también. Tradicionalista al final. Sí. Sabores originales, elaborados en familia, bueno, unos ingredientes verdaderos y naturales espectaculares. Y no te olvides, a los abuelos hay que tenerlos presentes el domingo y siempre es el Día del Abuelo. Los encontrás en Gorriti 5023, a la vuelta de Plaza Serrano, @sui_gelé. Muchas gracias. Comienza una nueva clase abierta de historia argentina con Felipe Piña en La Inmensa Minoría. Y qué bien que nos viene Felipe hoy, ¿no? Porque con tanto ruido alrededor del tema mundial, racismo, campaña argentina, digo, ¿hablará de los negros en Argentina? Sí, cómo no. Es un temazo. ¿Cómo está, Felipe? Es un temazo porque fueron una parte fundamental de nuestra historia, que sigue siendo una comunidad no tan grande, pero importante. Y bueno, fueron clave en muchas cosas, ¿no? Argentina tenía un modelo de esclavitud distinta a la que tuvieron, por ejemplo, las economías de plantación, como puede ser Antillas o Brasil o Estados Unidos, de manera tal que la mayoría de los negros que llegaban acá, o de los afros que llegaban acá, iban camino a Potosí. Y algunos quedaban, una cantidad importante quedaba para tareas más bien domésticas, tareas rurales, tareas vinculadas a los mataderos. Hubo una población importante, en algún momento fueron el 30% de la población, ¿no? Hubo una primera preocupación manifestada por la Asamblea del 13 con la libertad de vientres, que era una cosa medio simbólica, si querés, porque era la libertad de los esclavos nacidos a partir de ese momento. Claro, no a los esclavos. No es que Argentina en la Asamblea del año 13 liberó a los esclavos. No, empezó a abolir la trata. Empezó a prometer que los que nacieran... Exactamente. Que era difícil, pues imagínate, sos hijo de padres esclavos. Claro, ¿cómo hacían? Difícil, ¿no? que el amo respete esa decisión, ¿no?
Recién en el año 53 va a venir la abolición total de la esclavitud. Igual la trata fue prohibida y fue bajando la cantidad de esclavos que había y se fueron liberando con dificultad. Tuvieron un buen momento con Rosas, que fomentó mucho la cuestión de las naciones, ¿no? Y las naciones eran los lugares de origen de los pueblos africanos, angoleños, de Mozambique y tal, y tenían sus lugares de reunión. Y bueno, después lo que pasó fue que muchos participaron en las guerras civiles. Primero en la guerra de independencia, fue muy importante la participación de los afros, sobre todo en el ejército de San Martín. A ver, hay un gran ejemplo que es Cabral. Cabral, por supuesto, ¿no? Cabral, que es Sambo, Claro. hijo de negro de India, muy distinto al color que lo ponían en los libros de nuestra infancia, donde parecía blanquito Cabral. Y bueno, Barcala, hubo oficiales muy importantes. Cayetano Silva, el autor de la muerte de claro, San de la Lorenzo, muerte de San los negros Lorenzo. que me acuerdo yo. Fíjate vos, pues Cayetano Silva es un afro, autor de la muerte de San Lorenzo, que habla de otro afro que es Cabral. Que es Cabral, sí, ¿no? alucinante. Pero San Martín tiene un regimiento entero de afros, que es el 8, el batallón 8, que fue clave en la victoria de Chacabuco. Entonces él, cuando termina Chacabuco, quiere ascenderlos a oficiales y suboficiales. Y le manda una carta extraordinaria, estilo San Martín, al directorio, donde le pide ascensos para estos libertos, ¿no? Porque ya estaban en condición de libertos. Entonces se lo niegan. Y él le dice, ¿qué le pasa? ¿Tiene miedo que le pase lo de Haití? ¿No? Esta idea de la revolución de esclavos. Claro, claro. Y él, por su cuenta, sin darle importancia a lo que le dicen, empieza a dar cargos de oficiales y suboficiales por primera vez que en América Latina, porque Bolívar no lo hizo, a afrodescendientes, ¿no? Ahí tenés gente que llega al grado de oficial dentro del ejército de los Andes de origen afro, ¿no? Después, bueno, participan muchos en las guerras civiles y por supuesto en el medio las mujeres quedaban solas acá y se iba produciendo un proceso de mestizaje. Claro. Después viene la guerra civil, la guerra del Paraguay. La guerra de Triple Alianza. Y finalmente un hecho muy fuerte que fue la fiebre amarilla de 1871. Que diezmó mucha población Totalmente. negra, ¿no? De los 13.000 muertos hay unos 8.000 negros, afros. Porque el lugar, el foco infeccioso fue San Telmo, Montserrat, San Nicolás, barrio tradicionalmente negro, donde, bueno, murió muchísima gente. De manera tal que ahí queda un poco diezmada la población. Claro, y después tenés que sumar los 7 millones de inmigrantes europeos que Claro, ingresan a la Argentina. Pero que además acá no hubo una política de segregación, como la hubo explícitamente en los Estados Unidos, donde los estados del sur había una política donde no se permitía la mezcla de razas, ¿no? Donde la mal llamada raza, por supuesto, estoy hablando para que se entienda, ¿no? Donde los africanos, descendientes africanos, no podían ingresar a las universidades, donde tenían baños distintos, colectivos distintos, el famoso caso de Rosa Parks, ¿no? O sea que los Estados Unidos, alguien de Estados Unidos nos acuse a nosotros de racista, Y es realmente rarísimo, sí. es delirante, ¿no? Completamente delirante. Sí, Acá sí. no hubo una política específica de discriminación, por supuesto que los afros la tuvieron difícil porque aquel que es liberado después de ser esclavo está en una situación social compleja. O sea que hubo más clasismo que racismo, diría yo, ¿no? Como ocurrió luego con los sectores populares, cuando Con se el cabecita produce, negra, la cuando se definición produce de la cabecita liberación. negra. Sí hubo un racismo explícito durante la campaña al desierto, ¿no? Con toda esta cuestión del positivismo, de las razas inferiores, todo, que era muy común, no estoy justificando nada, pero muy común a la literatura antropológica, sociológica de la época, del positivismo, ¿no? Pero no hubo una política específicamente racista. No nos define el racismo a nosotros, ¿no? Por supuesto Hay que hay gente gente racista, racista, obvio, claro. tenés gente racista hoy en día en el poder. En todo el mundo, Quizá digamos, eso hace que súper. nos confundan Sí, sí. gobierno con país, ponele. Pero no es un país racista. La anécdota que escuché ayer que estuvo circulando muy fuerte, de que cuando vino Cassius Clay, a la Argentina, Estuvo con ese- Rucci. ¿existió ese Bueno, ese- nosotros lo ese tenemos en episodio? el espectáculo con Saborido, ponemos 2 fotos hermosas que conseguimos color, donde está Rucci, Lorenzo Miguel, Spadone, porque el que lo trajo fue Spadone, que en ese momento era un empresario muy importante, teatral, dueño de Virulana, bueno, tipo vinculado al peronismo, y lo trae para unas exhibiciones en 1971. Ahí va el programa de Mirta Legrand, como no podía ser de otra manera, y después va a comer un asado peronista, donde Rucci le propone a Cassius Clay
que arme un sindicato de boxeadores en Estados Unidos, ¿no? O sea, ese episodio, el episodio es real. Viste que ahora tenés que tener mucho claro, cuidado. porque lo que- Yo ahora me empiezo a cuidar de todo lo que veo, digo, bueno. No, nosotros tenemos una parte del espectáculo nuevo que tenés que venir a verlo, Bueno. donde hablamos de fake news. Entonces jodemos un poco con esa foto y todo el mundo dice, bueno, Qué falso. decimos, esto es exactamente lo contrario. Esta Esto no es fake news. Lo que Esto no sé es verdad. si se sabe es si es verdad o no que Cassius Clay preguntó por lo de los negros, no. No, no sé, no, ahí lo que, bueno, obviamente, ¿El hijo de Rucci cuenta eso? Me dice Clara. que dice que, perdón, no sé esa parte. Hay un tuit en pantalla, a ver, ahí está, mirá. A ver. Iban en el auto hacia Lanús, allí miraba hacia afuera y le dice algo al traductor. El traductor le dice a mi viejo que Ali preguntaba ¿dónde están los negros? Claro. No veo a ninguno. Mi viejo le dice los tenés al lado, los negros somos nosotros. Exactamente. Es muy buena respuesta. Bueno, hay había un jugador de ferro que se llamaba Doctor Kumalo, era sudafricano, era negro, y cuando viene a Argentina debuta en un partido independiente y lo llevan a, no me acuerdo si se llama Tribuna Caliente, un programa, lo que vendría a ser Fútbol Primera, pero que está en Canal 7, en la televisión pública. Había una traductora y Antonio Carrizo, que era uno de los conductores, le decía, dígale que ese color que tiene, ese Eva, como todas las preguntas iba con el color de piel. Claro, no, y después ¿te acordás lo que decían gente de color? Sí, claro, Usaba la sí, gente totalmente. de color. Bueno, Con respecto a Cassius Clay, hay una cosa maravillosa que la pueden ver en YouTube. Es una entrevista que le hacen, donde él habla del racismo, que es extraordinaria. Y hay un momento maravilloso, luminoso, de Clay, que era un genio, donde dicen, hablemos de Tarzán, ¿no? El hombre nació en África, la humanidad nació en África. Millones de años de convivencia de los africanos con los animales, con los monos, con los leones, pero nunca pudieron hablar con los animales, hasta que llegó un blanco, Tarzán. Que sí. Y él sí pudo. Él sí pudo. Y sí. Así se construye, ¿no? Es maravilloso. Los prejuicios. Es maravilloso, Así se construye. sí. Vos sabés que hay una buena nota, de paso aprovecho para Sí. recomendarla a todo el mundo, hoy en página 12, con los jugadores negros. Claro. Y qué cantidad. Chocolate Ballet, por Claro, ejemplo, ¿no? de Héctor Chocolate Ballet, que fue nacido en Bahía Blanca, que fue arquero de la selección, arquero suplente de Filiol. Claro, en el Era 78. Filiol, Ballet y La Volpe. En el 78. Claro, en el 78, Sí. que era realmente de ascendencia afro, Sí, porque sí, el sí, negro. totalmente. Porque, a ver, ¿Maradona era negro o qué? Decía que tenía antecedentes antepasados. Pero claro, porque Sí. acá lo que tenemos es el cruce. Claro, no, además Tenemos la mezcla, ¿no? Totalmente, y la cuestión es muy bien la respuesta que le daba el hijo de Rucci es, acá los negros son los llamados cabecitas negras, ¿no? Bueno, la nota de página está muy buena, le voy a citar al autor porque está bueno el laburo, Gabriel Pineda, porque además muestra muchas fotos interesantes de jugadores negros en Argentina. Y Es de junio de este año, mirá. Está buenísima. Y Fede viene contando la cantidad de jugadores negros que es de Claro. Senegal, de... Fíjate vos, jugadores negros, acá nosotros decimos, ni decimos afro-brasileños, No, nada, no, negro, no, no no. pasa nada. Bueno, el delantero aparte- titular de Sub-17 es un chico de B, se llama Claro. Kiki Muñoz, que es haitiano, adoptado a los 8 meses. El delantero suplente de la reserva, el delantero de la reserva de River es nigeriano, digo. ahí Bueno, de todo. empieza a Aparte, pasar. viste que nosotros tenemos una cosa muy linda que le decimos cariñosamente a alguien, negrito, negrita, como Sí. cariñosamente. Sí, sí, Bueno, si fuéramos racistas no diríamos eso. Bueno, Cavani tuvo que pagar 150.000 libras esterlinas en Inglaterra cuando jugaba en el Manchester porque respondió una historia de Instagram de un amigo suyo que le puso gracias negrito y le Claro. aplicaron el protocolo de buena Claro, que conducta. acá es muy lindo, es muy Lo cariñoso. racista es no poder decir negro, o sea, podés Claro. decir blanco, pero Claro. no podés decir negro. Y es Tenés raro. que decir de color. De Esa color, cosa exactamente. horrible. Y después Argentina, esto de la identidad marrón, que hace rato que Sí. se viene discutiendo, Sí. se viene imponiendo, que también está bien. Si Claro. vos tenés que buscar un promedio de la Argentina, ¿cuál es el color de la Por supuesto. Argentina? Es marrón. Por supuesto. Nosotros pues estamos en la parte del litoral y hay mucha gente que desciende directamente de europeos sin mezcla. Claro. Pero en casi todo, en todas las provincias argentinas, eso está. Pues, absolutamente. Y en buena hora que esté Sí, por la sí, había mezcla. un estudio de CONICET, ¿te acordás que hablaba del 70% de sangre indígena? Claro, en la no es que población desapareció. argentina? Después lo que nos tenemos que ya. preguntar es ahí donde está el racismo, supuesto. ¿no? Cuando no le dejamos a no sé, a las comunidades originarias tener su territorio. Totalmente. Una cosa que yo decía ayer en un videito es, tenemos un billete con un afrodescendiente, ¿no? El segundo billete más importante de Argentina, el 10.000 pesos, Es la tiene cierto. María Remedio del Valle. Sí, A ver señor. que me muestren algún billete de Estados Unidos con un afrodescendiente, con un indígena, Está o algún buenísimo. billete español con algún americano. ¿no? Está bueno, está muy bien eso recordarlo. Y sí, La- claro. la llamada madre de la patria. Efectivamente, Está nada más y buenísimo. nada menos, ¿no? O Nada menos. Nuestra madre de Eh, la patria son afro. Totalmente, mira, eso es Sí. un buen tema para incorporar, Sí, está buenísimo. sí.
Está buenísimo. Bueno, ojalá sirva para discutir, Sí, para lo que charlar. pasa es que todas Yo estas pienso, cosas- si buscamos el lado positivo, a lo mejor sirve para Yo siempre charlar le esto en busco la... igual que Malvinas, ¿viste? Volvimos a hablar de Malvinas. Eso fue buenísimo. eso. claro que fue buenísimo. A mí me llamaron de todos lados para hablar de Malvinas, hace un montón que no me llamaban para hablar de Malvinas. No, y viste que hubo una editorial de The Guardian, Sí, es sí. decir, también Sí, repercute totalmente. en otros lados. Yo creo que Sí, fue es un aporte- impresionante lo que puede el fútbol, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien, digamos. la masividad que tiene. Totalmente. Bien, ¿cuándo tenés alguna...? Tengo ahora el 6 de agosto, estamos en San Fernando. En ¿Con- el muy con lindo quién? Teatro Tamendi con Saborido. Con Saborido. Este espectáculo nuevo que están invitados. Bueno, voy a Cuando- tratar de verlo, porque no lo vi. Sí, bueno, ese si yo. no, cuando hagamos en Capital, pero bueno. Muy Buenísimo. lindo el Teatro Tamendi, ¿lo conocés? El nuevo de San Fernando. No, Teatro no. nuevo, hermoso. ¿Lindo? Municipal, precioso, sí. 6 de agosto 6 entonces. de agosto en San Fernando. Bien, Así es. buscar entradas entonces. Bueno, no se podemos lo para pierdan. Rosario, el 27 estamos en Rosario. 27 De agosto. De agosto. Sí. Bueno, si a lo mejor coincido, lo Claro, veo allá. sí, por supuesto. No sería mala idea. Vamos a comer a refinería. Hago algún como ese, ¿cómo se dice? ¿Un bolo es? Paso con Está nada. bien. Sirvo los cafés, hago alguna cosa. No, vamos a ir con los conocés los chicos. Son Sí, de refinería, claro. buena onda, muy buena onda. Se come muy bien además. Exactamente. Gracias, Felipe. Un placer. Felipe Piña, un lujo en la inmensa minoría. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Siete Case por Radio con Voz. Tres minutos pasan de la 1. Le quiero dedicar un espacio a Lilia Adela Bolucalo Lemoine. Esta diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera representa una especie de vocería paralela del pensamiento profundo del gobierno de Javier Milei. Nació en 1980 en una familia de clase media, en José León Suárez, hija de un comisario bonaerense, Miguel Néstor Bolucalo, y de Lilia Elena Lemoine, ambos ya fallecidos. Es de ascendencia judía rusa ucraniana. Vivió en Ituzaingó, ingresó a la carrera de ingeniería en la Universidad de Morón en el año 2000 hasta 2005, pero después abandonó sus estudios. A los 29 años empezó como cosplayer, finalizando su paso por el mundo cosplayer tras un escándalo. No sabía esto. Escrachó una niña, estoy leyendo Wikipedia, de 11 años que le ganó un concurso de disfraces en el evento Comic Con. Bien. Después se metió en la vida política, ¿no? Fundamentalmente tuvo un crecimiento importante en la época de la pandemia. Participaba mucho con el youtuber Danan, ¿se acordarán ustedes? Hay cantidad de videos que hicieron juntos, pegándole sobre todo al feminismo, al progresismo, algunos mensajes también homofóbicos. Ingresó a la política en el 2019 de la mano de José Luis Esper, como candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en el Frente Despertar. No resultó electa, pero después se fue vinculando a Javier Milei a través de Carina. Estuvieron en la obra El Consultorio de Milei, y en 2023 se postuló como candidata nuevamente a diputada nacional por la provincia, y ahí ganó la banca que ocupa. ¿Por qué hablo de Lemoine? Porque ayer tuvo aparición en algunos medios de comunicación con este discurso que me parece tan singular que merece reproducirse nuevamente. Lo pasamos en el pase un rato con Ernesto, porque de alguna manera resume la mirada que tiene el gobierno de lo que está pasando con Argentina. No somos racistas. Si hay un país que tiene problemas graves de racismo es Estados Unidos. Bueno, no solo Estados Unidos, pero sino también los países con más problemas de racismo están en África, dicho sea de paso. Sí. Y de hecho, ahí empezó la esclavitud y se terminó en Occidente. Entonces, que al hombre occidental le estén constantemente calzando el mote de ser racista y de ser esclavista es ridículo. ¿Y de dónde viene? Del soviet, de los países soviéticos, del comunismo, de la izquierda, de los aliados de la izquierda, que es un país como Irán, proxys del comunismo, perdón, del terrorismo constante. Entonces, como Argentina tiene una alianza. Lo de Samuel Jackson, con todo respeto, una barbaridad. Es una barbaridad. No sé, es que en Hollywood, es lamentablemente, es desinformación, es mentira, es una agresión totalmente repudiable. Como artista será un gran artista, pero como persona la verdad es que deja mucho que desear, por decir una cosa así, a todo un país. Bien, esa es la última aparición.
hoy estábamos buscando en el archivo algunas de las apariciones recientes de Lemoyne como diputada, porque hay muchas cosas que dijo cuando no era legisladora nacional, pero era diputada nacional. Y de alguna manera, insisto, expresa el pensamiento profundo, el que no sé, es como el otro yo, ¿no? Podría ser, ¿se acuerdan el otro yo, los más memoriosos y de más edad? El otro yo del doctor Merengue, que era un tipo re correcto. Yo no me acuerdo si era en La Razón o en qué diario salía en la contratapa, ¿no? El tipo te decía una cosa y después aparecía por atrás el otro yo del tipo diciendo lo que realmente pensaba. Bueno, es una especie de otro yo, de Karina Milei, ya que no habla tanto. A ver, escuchemos una suerte de recorrido por las afirmaciones de Lilia Lemoyne. Que el salto en la velocidad de conexión es exponencial con el 5G, sino que además viene acompañado de cierta tecnología que sirve para leer las ondas cerebrales de una persona. Ya hay para la venta comercial dispositivos que pueden leer las ondas cerebrales y a través de un software interpretarlas. Cuando empezaron a usar publicidad en Google, no empezaron a meternos publicidad en nuestro mail, en Gmail. Cuando hablábamos de que queríamos comprar juguetes para nuestra mascota, al día siguiente no nos aparecían publicidades en nuestro feed de venta de productos para mascotas, como si alguien hubiera estado escuchando por el micrófono de nuestro celular. Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla? No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre, y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. No es por atacar a las mujeres, es para defender a los hombres. Me ha pasado en alguna ocasión salir de mi casa deprimida por X cuestión, ¿no? Personal, de joven, ¿no? Y me acuerdo patente. Paso por una obra sobre la calle San Blas. Y los muchachos de una obra, no sé qué me dijeron. O sea, fue algo lindo, ¿viste? Y yo me fui con una sonrisa de ahí. Necesitamos que lleguen inversiones y no van a llegar conforme no baje el riesgo país. El riesgo país no baja porque la oposición o la oposición, los que quedan como oposición, están amenazando con un pseudo golpe de Estado, están buscando un golpe de Estado, están hablando de juicio político, no están pensando en la gente que tiene hambre. Todos los desaires de parte de Villarruel hacia el presidente, la verdad es que son inaceptables. Haberle llamado jamoncito al jefe de Estado, al presidente, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a su compañero de fórmula, es una falta de respeto. A ella nunca se le faltó el respeto, al contrario. Entonces, nosotros le hemos tratado con todo el respeto del mundo. Siendo libertaria me costó aceptarla, pero lo hice. Me van a querer parar, eventualmente. Me van a querer parar. No me van a poder hacer lo que le hicieron a Natalia Haich. No cabe. Yo tengo custodia en la puerta de mi casa por amenazas de muerte. Otra vez, todo denunciado en la justicia. Si la policía no interviene y si la justicia no lo ve, yo un día aparezco muerta con una puñalada y van a decir, fue el loquito que está obsesionado con ella. Soy una Lisa Simpson de derecha. Lisa Simpson de grande va a ser de derecha cuando crezca. Se te lo aseguro, ¿eh? Está el capítulo que era presidenta. Sí, ¿no? pero está mal ese capítulo de Simpson, sí. Porque Lisa Simpson, yo era muy Lisa Simpson de chiquita. Lisa Simpson de grande se vuelve derecha cuando empieza a pagar impuestos. Te lo garantizo. Bien, un recorrido breve porque acá está la pelea con Villarruel. No están las peleas con Pagano, ¿no?, que han sido antológicas en el Congreso de la Nación. No está la pelea con Ian Moche, ¿no?, la forma en que lo descalificó a Ian Moche y a su madre. Y hay cantidad de intervenciones. Simplemente para reflexionar un poco. No voy a agregar demasiado. Todo argentino tiene derecho a ser diputado nacional. No es que porque vos vengas de la política tradicional o seas abogado, tengas una carrera universitaria, eso garantiza que seas un buen legislador. Ahora, que no lo seas tampoco lo garantiza. Simplemente pensar que detrás de Lilia Lemoyne hay 166.000 ciudadanos argentinos que dijeron: esta mujer merece ocupar uno de los cargos más relevantes que hay en la democracia. Para mí el de diputado nacional, ser representante del pueblo, es uno de los cargos más relevantes que tiene
la nación. No quiero, insisto, caerle a Lemoyne ni por su conducción, ni por sus estudios, ni por lo que sea. Simplemente reflexionar, que tenemos un modelo de legislador nuevo, que aparece y que logra, con muchas de las cosas que dice, una viralización, y esto también habla de las redes sociales. Porque estos recortes que pasamos, no solo los pasamos nosotros, sino también que tienen infinidad de reproducciones. Y que en base a eso, Lilia sigue construyendo su carrera política. La inmensa minoría, con Reinaldo Siete Case. Minutos en todo el país. Spinetta, lo que estabas escuchando en Radio Con Vos 89.9. Quiero contarte que si estás pensando en una nueva forma de moverte, en Toyota ahora podés elegir una movilidad más sustentable. Vehículos híbridos que se autorrecargan mientras manejás, híbridos enchufables como RAV4 y vehículos 100% eléctricos como BZ4X. No existe una única solución. Existe una forma de moverse para cada necesidad. Toyota, Beyond Zero, vamos más allá. Pásate a GNC. Mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente. A esta hora actualizamos la información, 1:15 con testimonios. Habló el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, defendió la llamada ley de tierras. ¿Sabías que se refiere a la ley que permite vender fragmentos de la Argentina, incluso aunque estén en frontera o tengan espacios de agua dulce? Lo hizo en la Casa Stream. Vos como tipo de campo no tendrías problema en venderle algunas hectáreas a una persona que venga de cualquier país. A vos no te No, jodería. ninguno. Hay una polémica sobre pero también veamos de dónde venimos, Sí. Esteban, porque Claro. la gran mayoría de los que eran inmigrantes. poblados. Claro. Pero claro. Exactamente. Y no es que se va a venir a comprar y se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. Sí, el no, gringo, no va a el va- pasar. el gringo, el vasco, Bueno, no va a pasar ahora. Entonces, hay que tener cuidado. Las zonas de frontera. Hay ciertas cosas que me parece que hay que. Pero vos no le podés prohibir a nadie, y ahí está la propiedad privada, no le podés Pero prohibir a además nadie que pueda además vender desconocer su nuestra- tierra, ¿no? Qué discusión mentirosa, ¿no? Nadie le está prohibiendo a un extranjero que compre tierra. De hecho, ya hay cantidad de extranjeros. Mira lo que tiene Benetton en la Patagonia. O Joe Louis en Lago Escondido. Y cantidad de gente que puede comprar tierra. Se está discutiendo habilitar la posibilidad justamente de que se compre en zona de frontera. Pero miren lo mentiroso del planteo que se pone en marcha, ¿no? Bueno, hay que estar muy atentos. Se va a discutir el 6 de agosto. Me parece que debería haber... yo no sé si ya hay organizaciones convocando alguna movilización. Este es un motivo para moverse, para protestar. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, confirmó que el Vaticano está organizando la visita del Papa León XIV a la Argentina. Lo hizo en Radio Mitre.
Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares, y eso tiene que ver también con imaginar la logística, porque en torno al viaje del Papa hay que pensar el despliegue de su seguridad, las personas que lo acompañan, representantes de distintas áreas del Vaticano que vienen también a tomar nota de nuestras cuestiones, y después hay que pensar los periodistas acreditados, que es un mundo, ¿no? El legislador porteño y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al gobierno nacional por hablar de brotes verdes. Se refiere a las afirmaciones del viceministro de Economía, José Luis Daza, que usó esta expresión que se había empleado en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan? Se vienen los brotes verdes, todo, y bueno, después, al final, era un campo yermo. Bueno, volvió a usar esto y lo criticó Larreta. Que en la Argentina no hay trabajo. Ese es el gran problema. No hay trabajo de calidad. Pero van a venir los brotes verdes. Yo no los veo. La verdad que no los veo. No los ve nadie, no jodamos, ¿no? Y justamente porque no hay un plan. Si hubiera un plan, vos decís, bueno, hoy no hay brotes verdes, pero yo veo y me proyecto para adelante y a fin de año llegan, o el año que viene, o cuando sea, en algún momento, este gobierno no cree en tener un plan de desarrollo, ¿no? Un plan de crecimiento. Esto fue en Futurock. En Gelatina habló el diputado peronista Guillermo Michel sobre el armado electoral y las disputas dirigenciales de cara a 2027. El que se ponga al frente de esto y agarre la lapicera tiene que ejecutar. No podemos volver a tener eso, como ocurrió con Néstor, como ocurrió con Pero desde el cristinismo no están de acuerdo con eso. Que lo resuelvan ellos. Yo creo que un gran problema que tiene el peronismo es seguir enfrascado en la interna de la provincia de Buenos Aires y no hablar del resto de los problemas que tiene el país o que tiene el peronismo en todo el interior. De nuevo, vos sos presidente, vos sos ministro, agarrar la lapicera y ejecutar. Y tampoco le podés echar al resto la culpa al resto diciendo no me dejan gestionar, no me dejan gestionar. Si vos tenés la lapicera, usala. Si no, dedicate a otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Y cerramos con la diputada peronista Cecilia Moró, involucró al gobierno en la campaña anti-argentina. Ayer Milei, Laje, Galperín, Galperín, que es otra cosa espectacular, ¿no? Hablaron de que la campaña anti-argentina estaba originada en el kirchnerismo y el movimiento WOP en el mundo. Del lado del peronismo le dicen exactamente lo contrario, que la campaña anti-argentina es responsabilidad de Milei, lo dijo en Futurock. Yo creo que este gobierno representa claramente valores antiargentinos porque ataca todo lo que constituye una nación, ¿no? Y realmente nos quieren hacer creer que somos un país de mierda. El tema es que no lo creamos. El tema es que, digamos, valoremos y pongamos todos los días de manifiesto la importancia de la cultura del esfuerzo, de lo colectivo, de la soberanía. Que la defensa de la argentinidad no se haya terminado con el Mundial. Por eso yo insisto con relacionar este concepto con la ley de tierras, porque digo, la argentinidad no es, digamos, mostrar la bandera de Malvinas el día que jugamos con Inglaterra, que había que mostrarla y que nos llenó de orgullo, y que además ese partido nos alivió el alma y todas las cosas que nos pasaron. Pero la argentinidad también es defender los lagos, los recursos y la calidad de vida de los argentinos. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás cientos de miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y en medio ambiente. Pensá en GNC. De Ushuaia a La Quiaca, del Atlántico a la cordillera. Un país realmente inmenso, con cosas buenas y cosas malas. Hoy viajamos a un nuevo destino de la inmensa Argentina. ¿Y por allá qué onda? Vamos a abrir un espacio cada semana a escuchar a algún colega de alguna ciudad de la Argentina para tratar de saber qué cosas están pasando de largo los grandes medios en Buenos Aires y tratar de asomarnos a algunas realidades. Comenzamos con Carlos Rodríguez, periodista de Radio Zona de Concordia, Entre Ríos, y comenzamos con él porque mientras preparábamos esta sección se comunicó conmigo y me dice, bueno, ¿sabes lo que pasó acá el viernes? Un fenómeno meteorológico tremendo y quiero que él lo cuente porque yo no lo había visto en ningún lado. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué haces, Reinaldo? Qué placer saludarte. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasó en Concordia? Bueno, lo que ocurrió acá en Concordia fue algo a todas luces sorprendente, sin precedentes. La madrugada del viernes 17 para sábado 18, en torno de las 2:30 y las 3:15 de la mañana, algo que en primer lugar todo el mundo se asombró y lo nombró como una cola de tornado, ¿verdad?
Luego la evidencia científica, que ahora te voy a contar por qué no vino del Servicio Meteorológico Nacional de la seccional que tenemos aquí en Concordia, sino que vino del otro lado, que vino del Uruguay, que vino de Salto por parte de el INUMET, que es el Instituto de Meteorología Ambiental. Salto, que está enfrente de Concordia, ¿no? Está enfrente, claro. Nosotros estamos separados o unidos, depende cómo lo veas, por el río Uruguay. Tenemos la represa de Salto Grande que nos comunica. Pero lo cierto es que desde este lado se decía que era una cola de tornado. Horas después la evidencia científica del otro lado demuestra que no, que es lo que se llama una descendente húmeda. Es una masa de aire frío y denso que baja sobre la Tierra, sobre todo en momentos en que hay mucho calor. La semana anterior había estado haciendo mucho calor por acá, y baja como si fuera una bomba de aire frío con lluvia y con vientos descontrolados, literalmente, porque fue una bomba de ráfagas destructivas la que cayó sobre la ciudad. No hay medición todavía local, no sabemos a cuánto corrió el viento, no sabemos qué cantidad de milímetros cayeron. Pero sí hubo mucha destrucción. Mucha destrucción, de hecho se elevó a nivel de tragedia porque falleció una persona. Hubo una mujer a la que se le cayó un árbol arriba de la casa, le destruyó la casa y la mujer falleció. Muchos árboles, para que tengan más o menos una dimensión, árboles de 40 toneladas que volaron 50 metros, que cortaron las líneas de alta tensión que venían de la represa de Salto Grande, la ciudad que quedó 12 horas a oscuras, sin luz, sin comunicación, sin agua. Realmente un escenario en algunos lugares puntuales de la ciudad de guerra, dantesco, lo que ocurrió, lo que se vivió y con lo que todavía seguimos conviviendo, porque hay lugares de la ciudad que todavía, hoy a 23 de julio, continúan sin luz. La Cooperativa Eléctrica de Concordia calcula un costo estimado entre los 2.5 y 3.000 millones de pesos para volver a poner todo en funcionamiento. El Centro de Comercio e Industria acá también pidió que se declare zona de emergencia a Concordia por ese mismo motivo. Por el momento no ha habido ninguna cuestión, pero lo que te decía es que acá no había evidencia científica de lo ocurrido y no hay, es porque por los recortes del Estado Nacional de Javier Milei no tenemos más guardia durante las madrugadas en el servicio meteorológico en el aeródromo Comodoro Pierrestegui. Entonces no se tiene noción de la velocidad del viento, de la cantidad de agua caída. Toda la data esa llegó del otro lado, llegó desde Uruguay y por proximidad geográfica. ¿Y la ayuda no ha llegado? ¿Qué de gobierno nacional? Me imagino que nada. ¿Del gobierno provincial? Gobierno provincial entregaron un aporte no remunerativo de 200 millones de pesos. Por el momento, el gobernador Rogelio Frigerio no se apersonó en Concordia, ni él ni ninguno de sus ministros han venido a la ciudad. Yo te contaba un poco en esa comunicación que tuvimos, que ayer hablamos con el intendente de Concordia, con Francisco Ascué, y yo le notaba la misma cara de desamparo que tienen un montón de vecinos de la ciudad. Se está haciendo lo que se puede, pero lo que más me llama la atención, Reinaldo, y por eso a mí me revela, ya no solo como profesional de la comunicación, sino como ciudadano de Concordia, es que en Espejo, insisto con el Espejo de Uruguay, en Salto... Está enfrente el Salto, claro. Está enfrente Salto. Un día y medio estuvo el presidente Yamandu Orsi instalado en Salto con todos sus equipos del Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, dispusieron la emergencia inmediatamente. Estuvo, lo veías entre la gente, metido en las casas, ayudando con las botas de goma. Son incluso de distinto signo político, porque Yamandu es del Frente Amplio, el intendente de Salto es del Partido Blanco, y acá en Concordia no tuvimos ni siquiera un tuit empático siquiera por parte de Javier Milei, que él vive siempre en esa burbujita del tuit. Digo, ni siquiera eso, una condolencia, acompañar a la familia de la persona que falleció, decir estamos atentos a lo que está ocurriendo en la ciudad. Carlos, si tenés que darme una buena, ¿hay en Concordia algo para darme? Hay una buena, hay un par buenas. Mirá, porque mi objetivo va a ser una mala y una buena. Mira, la buena es que el casi gol de Argentina, el casi empate de Argentina, todos lo tendrán en la cabeza, esa pelota que Cubarsí le cachetea a Marco Senesi. Bueno, Marco Senesi es de Concordia y llegó ayer a la ciudad, obviamente
como todo ciudadano ilustre, como en la película de Connie Duprat. Sí, sí. Y hoy se le hace un recibimiento en la plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal, la plaza que fue escenario de todos los festejos acá en la ciudad. Y bueno, vendrá a saludar hoy a las 5 de la tarde, se va a hacer un recibimiento oficial allí. Que seguro va a tener un gran futuro en la selección. Bueno, ojalá sirva esta ventanita que estamos abriendo, lo que pasó en Concordia, que a mí me sorprendió no haber leído nada en ningún lado, por lo menos le damos alguna amplificación. Te mando un abrazo grande, Carlos. Abrazo, Reinaldo, saludos a todos en la mesa. Gracias. Carlos Rodríguez, periodista de Concordia, contando este fenómeno que ocurrió el viernes y no hay una línea en ningún lado. A ver, toda la semana vamos a tratar de abrir alguna conexión con algún colega en alguna ciudad, pueblo de la Argentina, que valga la pena relevar, ¿no? Para tratar de romper un poco esta suerte de mirada tan centralizada, ¿no?, que tenemos desde la capital federal. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Siete Case por Radio Con Vos. Dame la tanda. Una y media pasaditas, 1:33 en todo el país. Estás escuchando Virus y ya estás volando, ya estás recordando, decís, qué bandaza, ¿eh? Bueno, atención, porque se prepara para su próximo show en Niceto, una de las bandas más influyentes, más queridas del pop, del rock en español. Sigue celebrando 40 años del emblemático disco Locura. El 24 de julio va a estar en Niceto. Las entradas están disponibles a través del sistema Venti, así que no te las pierdas si querés estar ahí cantándote todo. Mañana, qué bueno. Recordando esa etapa divina, claro. Podés ir luqueado, viste que empezaban a pintarse mucho los ojos. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? ¿Cómo tenés que ir? Virus en Niceto. Y además quiero decirte que la plaza es de los chicos. El festival de vacaciones de invierno en el Paseo de la Plaza está buenísimo. Mirá, están Los Ravioles, Magia Mashup, Soy Muni, Ivo Magia y muchos shows más. Podés ir a PlateaNet ya mismo, sacar tu entrada o también en la boletería del teatro. Esto es del 18 de julio al 2 de agosto. Los chicos ahí mandan, así que no te los pierdas. En tu programa del domingo, sí, además de teatro y de espectáculos para adultos, ¿también le da bola a los pibes? Obligadamente. Bien. Este domingo vamos a abrir justamente con una banda de artistas para niños. Bien, domingo a la 1. A la 1 de la tarde. 1 de la tarde aquí en Radio Con Vos. Sí. Fede, hablemos un poquito de fútbol local. Sí, señor, porque hoy arranca el torneo Clausura 2026. El domingo fue la final de la Copa del Mundo, pero vuelve el fútbol local de varones. Ayer se terminó el de mujeres, salió campeón Racing, Noelia Danza. Gracias, así que estaba esperando que lo digas. Tomá Mirá, en tu cara, salió campeón Racing del torneo Salimos local. campeonas Primera vez en la historia que ganan. También ganaron el campeonato de reserva masculino. Digo, Muy bien. viene bien. Ahora tienen que ganar el de varones, que es el que Pará, más. bueno. Estoy No me diciendo pidas que tanto. Pará. vamos a hablar de Copa Sudamericana también, donde, bueno, una buena, una mala. No te puedo tirar todas flores, discúlpame. Pero bueno, bien. Hoy arranca el torneo Clausura, bien lo decíamos, con 3 partidos. Arranca el campeón, justamente, el campeón del torneo Apertura, Belgrano de Córdoba. 7:30 de la tarde en el Gigante Alberdi contra Rosario Central. Sí, señor. Que tiene uno de los lindos bombazos de este mercado de pases, la vuelta de Franco Servi, Así después de es. 10 años. En su momento, ¿te acordás? Servi y Lo Celso eran los volantes creativos de ese equipo. Las joyitas que tenían en aquel momento. Los vendieron sí. bien, 10 y 15 palos hace 10 años. No sé cómo fue el arreglo para volver, pero bueno, yo me alegro. Sí, a Lo Celso se sabe, a Lo Celso en realidad, porque vale recordar que él se autopercibe de esa manera, se sabe, se dice, tanto en privado como en público, que le están literalmente quemando la cabeza para que retorne, pero bueno, parece más difícil. Bueno, por lo pronto está Servi. Está Servi, hoy juegan justamente, decía, uno de los 3 partidos. Con el campeón. Con el campeón, exactamente. Mismo horario para Sarmiento Argentinos, y a las 10 menos cuarto de la noche, Defensa y Justicia contra Aldo Civi, el Interzonal, porque recuerden que está la fecha de clásicos y después todas las fechas va a haber un cruce entre un equipo de una zona y de otro. Bien. No es lo único que hay de fútbol, porque hoy a las 9:30 de la noche debuta Boca en la Copa Sudamericana. El Boca de Arruabarrena. El nuevo Boca del viejo Vasco Arruabarrena, segundo ciclo para el ex lateral que surgió justamente de las inferiores de Boca, que fue campeón del fútbol local, que estuvo dando vueltas por todo lo que era el fútbol de Medio Oriente, incluso dirigió la selección de Emiratos Árabes, y ahora vuelve un Boca que tiene varios refuerzos. Quizás los 2 más destacados que hoy muy probablemente estén en cancha son Álvaro Montero, el arquero ex Vélez colombiano que estuvo
en la Copa del Mundo con el plantel de Néstor Lorenzo y Sebastián Villa, sobre el cual se armó obviamente todo un revuelo, no solo por las causas judiciales que tuvo, sino por la manera en la que se terminó yendo de Boca, idas y vueltas. Bueno, lo cierto, Boca se lo pagó a Independiente Rivadavia, donde era una de las figuras del fútbol argentino, y va a estar hoy. ¿Paredes juega? Paredes va a jugar. Qué bárbaro. Llegó y se puso a entrenar. Montiel hizo lo propio hoy en River, pero bueno, lo del capitán de Boca se entiende porque es una instancia fuerte. Boca estaba en Copa Libertadores, quedó tercero en su zona, cayó en la Copa Sudamericana. Si se dan los cruces en semifinales habría Superclásico. Siempre que lleguen los dos, en un momento en donde ninguno está bien. De hecho, River, ayer habló Juanfer Quintero, capitán de River, que vuelve una semana más tarde y dijo que Coudet no lo tiene en cuenta, que desde que se fue que no habló con él, así que ahí también tenés un foco de conflicto en el otro equipo grande del país. Pero hablábamos de Copa Sudamericana. Ayer Lanús con mucho trabajo ganó, digo mucho trabajo porque le expulsaron a un jugador cuando promediaba justamente el segundo tiempo. Había ganado Tigre el martes muy bien, más allá de lo que hablamos en otro momento de lo que fue el ataque. Ganaba con gol de Franco Watson, lo habían expulsado a Besosi y sobre el cierre lo gana Ramiro Carrera. Cienciano es un equipo de Perú que está dirigido por un entrenador argentino llamado Horacio Melgarejo. Si vos ves la camiseta de Cienciano, tiene 2 estrellas. La Copa Sudamericana que le gana a River y la Recopa Sudamericana que le gana a Boca. Mirá si no tienen puede sacar chapa de qué jactarse. Pero Melgarejo ayer, cuando termina el partido, le preguntan por el tema de si su equipo se amilanó por el hecho de tener uno menos y demás. Él destacó que tanto... ¿Pero para la expulsión a quién fue? ¿A Cienciano? A Lanús. Lanús ganaba 1-0. Expulsan a Besosi y le preguntan si no le faltó cierta enjundia para ir a buscarlo. Con uno menos Lanús. Claro. Él dice, bueno, los argentinos y los uruguayos pueden estar mucho tiempo sin competir, pero cuando compiten en serio. Primero tiró una analogía vinculada a niñas, tacos y cómo hay que jugar y decía lo siguiente. Los equipos argentinos, repito, uruguayos, pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten. Y eso nosotros lo tenemos que absorber, lo tenemos que saber, porque, te repito, tacos altos para las quinceañeras. Acá hay que meterse zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio. No se entendió nada lo que quiso decir, ¿no? Igual pará. Le preguntaron si el equipo tuvo miedo y dobló la apuesta. No sé si utilizar la palabra asustar. Asustar me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra. Eso sí, asustar. Pero asustar no. Yo creo que por ahí la ansiedad esa de tratar de empatar porque te ves con uno más, nos pegaron en el momento justo. Todos los prejuicios todos. ¿Qué tipazo? Bien. Bueno, la semana que viene en Perú la vuelta ganó Lanús 2-0, con el 1-0 pasa. Dios mío. Bueno, hablando de deportes, me dice hablando de tipazos. Vero Castañares. Hablando de tipazos, vamos. Mirá, no te voy a dejar decir nada. Yo fin de semana, al que quiera venir, vamos. Averigüé la dirección de Scaloni y estamos todos yendo a la casa a saludarlo a Scaloni. Sí. ¡Qué buena idea! Vamos todos a saludar a Scaloni. Scaloni sigue saludando. No sé, o sea, su paciencia es infinita. Timbre cada 15 segundos, más o menos. Más o menos. Yo pienso que él ya tendría que poner un horario y decir, salgo a tal hora, chicos, salgo a tal hora, establecemos Déjenme horario dormir de la saludo. siesta. Hay un loco que ploteó el auto con todos los jugadores de la selección y él va y se lo firma. Scaloni firma. Guarda, no firmes con la que firmás la tarjeta y todos los trámites serios porque te pueden truchar esa firma, ¿no? No, hay que tener 2 firmas. Tenés que tener 2 firmas. No solamente, bueno, ahí lo vemos. Ay Dios, qué intensidad. En la secuencia. No aguanta más el tipo. Abrazar. No aguanta más, no aguanta más. Lo está abrazando más. todo el pueblo. ¿Cuántos son? Claro, Empujato? Exactamente. No sé, la hermana tiene la panadería, ya lo dijimos. Él es recontra macanudo. Viste que parece medio calentón, pero evidentemente tiene muchísima paciencia. Fue uno disfrazado de Carpincho, Reinaldo, con una bandera que hizo con la Copa del Mundo. Al Carpincho, se saca la foto. El tipo no tiene ningún problema. Le dan un bebé y lo No. Hace todo lo que hay que hacer. Sí, y también abraza mirá, todo, le dan todo. Sí, todo. Le dan una bandera que firmaron entre todos también, llena de dedicatorias, que seguro que bueno. Decir que son unos 4.000 habitantes, ¿no? Bueno, yo están creo yendo que todos. va a saludar a los 4.000. Yendo todos, y y hay alguien que lo ve tan flaco que le lleva un cajón de frutillas, de que le dice, ahí te regalo. Por lo menos le trajo algo. Te regalo para que hagas dulce, la frutilla. No sé, qué sé yo, ¿viste? Bueno, impresionante lo de... No, mira, ahí está, ¿ves? Y todo. Se saca foto con todo. Es espectacular. Es increíble. Es espectacular. Vamos a escucharlo, porque él quiere agradecer también. ¿Sí? Vamos a escuchar la voz de Lionel Scaloni.
Solamente un mensaje para todas las personas que se acercan a agradecerte y darte Que se vayan. No, muchas gracias a todos. Ya vieron que es muy, muy emocionante todo. Sí. Muchas gracias. Me voy a descansar. ¿Te sigue emocionando y sorprendiendo? Bueno, sí, la verdad, como te dije antes. Muéranse todos. Muchas gracias por venir. No puede hacer nada, ¿entendés? No, lo de ni el mundial lo Sí, lógico. No. Está secuestrado el tipo. No puede ir. Lo ni sufre a y lo la- disfruta porque soy de acá, así que Sí. gracias a ellos también. Verlos a nada. Esto me hace acordar, hay una película, y también se hizo obra de teatro de Anna Katz, que se llama El juego de la silla, que todo sucede en un día en que la familia recibe al hermano, uno de los hermanos, tienen varios hijos, que se fue a vivir afuera y el pibe vuelve después de mucho tiempo. Y le hacen todo lo que te puedas imaginar. No lo dejan dormir, ¿entendés? Me hacía acordar a esto. Scaloni, bueno, el fin de semana hay gente que está yendo especialmente a Pujato. Sí, nosotros vamos a ir a saludarte, saludarlo. Scaloni. Me dan ganas de Sí. ser también. Y te vamos a llevar una ¿Qué pasta flora. Argentina? Tomá, acá tenés. Sí. Todo lo que sabemos hacer le vamos a hacer. Todo lo que sabemos hacer te lo vamos a regalar. Demostraciones, ¿viste? La canción. Yo te voy a leer unos poemas, va a ver Ahí lo que está, es bueno. Listo. Todo para vos, Leonel. Este es nuestro agradecimiento. Se va a volver a Mallorca, ¿entendés? No va a venir nunca más. Bueno, seguimos con el tema fútbol, pero por los coletazos. Primero explica quién es Mia Khalifa, antes de contar lo que vas a contar. Mia Khalifa ¿Quién es una actriz porno, básicamente. ¿Es muy popular en Es las muy redes? popular, sí. Es Sí. muy popular, tanto que el Doc ayer la conocía, discúlpenme. Dijo que no, pero... Sí, nos dimos cuenta que sí. Ella es muy, muy popular y resulta que tiene algún conflicto personal, me parece, con Argentina porque no nos para de criticar. Sí. Ya salieron teorías de si a algún argentino le rompió el corazón o qué es lo que le pasa con nuestro país, porque es raro. Tanto es así que publicó un tuit donde aparece Enzo Fernández haciendo el topollillo y abajo la tarjeta roja a Enzo Fernández burlándose de Enzo y de todos nosotros. Lo que queremos hacer es explicarle un poco a Mia ¿por qué hace el topollillo? ¿Por qué ¿Quién el es el topollillo? Porque en el mundo muchas veces creen que en realidad estamos haciendo como un mono, nos estamos burlando de alguna manera. Ajá. Y que, claro, no es un gesto racista lo que está haciendo Enzo Fernández y lo que hacen muchos jugadores. Hay que traducir al topollillo. Sí, hay que traducir el ¿Qué topollillo. quiere decir el topollillo? Así que vamos a hablar un poco de este ratón creado por María Perego en 1958 en Italia. La primera vez que aparece el topollillo fue en 1959 en la televisión No es italiana. argentino, es italiano. Es italiano, en un programa llamado Cancionissima. Escuchemos un poco al topollillo. Aroro mi niña, aroro mi amor, duerme de mi Gilla, duerme por favor. Esto de la tele argentina, Esto ¿no? es de la tele argentina. El topollillo Te mandaba entra, a dormir el topollillo. Te mandaba a dormir. Entra en Los 1968 en el programa La Galera. Luego pasa a estar acompañado por Juan Carlos Mareco y Claro. con la voz de Mario Ferre. Escuchen al topollillo junto a Juan Carlos Mareco. Maestro Mareco. Sí, A es ver. muy lindo. A ver si tenemos el audio. La imagen la tenemos. Ahí está. Se escucha muy bajito. Bueno, se escucha bajito. Bueno, no hay... Ahí Pero está. qué bien logrado empiezan- esto, ¿no? De poner un muñeco interactuando con Total. una persona. Esto la es- verdad que Esto es 68 aparte, para ¿no? Total, los exactamente. recursos de la tele en ese momento está Uf. muy bien. Sí, Bien. muy, muy bien. Y aparte, no, era lindo y les gustaba a todos ver al, Sí, al obvio. topollillo. 1974, y esto va dedicado a vos, Rey. A ver. Resulta que el topollillo es nominado a los Martín Fierro No me digas. para el premio Revelación. Está muy bien. Se lo quieren entregar porque en la tele generaba mucho rating, le iba muy bien, la gente lo quería y resulta que el premio está nominado junto a Arturo Puig. Y el topollillo le gana. Escuchen lo que decía Arturo Puig después. Pero hubo una cosa media ridícula también. En una de las nominaciones me ganó el topollillo. No te puedo creer. Te juro. Pará, y seguís en carrera. Y sigo en carrera. Ojo, y sigo en seguís teniendo carrera. tu nombre. Competía con el topollillo. Increíble, competía el premio Revelación de los muñeco, Martín claro. Fierro y le ganó el topollillo a Arturo Puig. Impresionante. La verdad es que podrían no ¿Qué haber puesto a prefería? Arturo Puig, pobre hombre, ponerlo a competir con el competir topo. con el Un premio directo. Bueno, nada, un papelón. Después, ¿qué más? ¿cómo salta el topollillo de hacerse tan famoso, de estar en la tele, de ser para los niños, de ganarse un Martín Fierro a aparecer en las canchas de fútbol? Eso ocurre el 8 de abril de 2001 cuando se jugaba el Super
superclásico entre Boca y River, por supuesto. Un superclásico que Boca iba a ganar 3-0. Primero, el primer gol lo hace Hugo Ibarra. Y en el segundo sucede esto que estamos viendo ahora en YouTube. El torero. Allí va Riquelme va a patear el penal. Se lo atajan. Y luego convierte el gol. En un palco estaba Mauricio Macri. Y en el rebote Riquelme hace el gol. Exactamente. En el palco Mauricio Macri, que en ese momento era el presidente de Boca. Claro. Riquelme se acerca hasta el palco, hace el topollillo dedicado a Mauricio Macri. Bien. Lo que hace, claro, se entorna las orejas con las palmas de las manos. Exactamente. Y en realidad lo que está diciendo es que escuche, ¿no? Le está diciendo al otro. Exacto, sí, Una sí. cosa así. O le está diciendo ratón. ¿Por qué? Sí, porque puede en ser, ese puede ser, momento. pero me parece más que va por ese lado. En ese momento había un conflicto Qué donde. buen equipo tenía Boca, ¿no? En esa época. Además, Boca venía de ganar 3 torneos locales, 2 Libertadores, una Intercontinental. Esto fue de cualquier cosa, corregilo. Y lo que pasaba es que le estaban reclamando más plata a Mauricio Macri por toda esta situación que tenía Boca de éxito. Mientras que Macri decía, no, hay un contrato firmado que está vigente y no vamos. Más. Sí, no voy a poner un mango más. Y no sé si lo de la hija lo tenés. Sí. Ah. Después de hacer esto, obviamente, en el partido hubo un tercer gol, pero de lo que se hablaba era le hizo el topollillo, claro, se agarró las orejas. ¿Qué es lo que hizo? En realidad no decían el topollillo, se agarró las orejas y le decía a Macri. Entonces resulta que luego los periodistas le preguntan, ¿por qué hiciste eso? Y Riquelme responde lo siguiente. Por nada en especial, solamente que a mi hija le gusta el topollillo y nada más. Ahí quedó el topollillo, que luego los jugadores lo van a usar para situaciones donde hay algún conflicto, algún reclamo, algo que le tienen que decir. La más de las recientes, la más picante fue Messi en el Mundial de 2022. En Qatar, contra Países Bajos, porque Van Gaal había dicho a la prensa que Messi no participaba mucho en el juego cuando el rival tenía la pelota y que en el Mundial 2014 no había tocado una pelota. Así que ahí tenemos el momento en el que Messi se acerca y le hace el topollillo a Van Gaal. Bien. En el partido con Países Bajos, que también nos dejó otros éxitos como Anda pa' allá bobo. Y el último es el de Fernández, ¿no? El último topollillo que enojó tanto a Mia Khalifa. Que enojó tanto a Mia Khalifa, así que aclarémosle, no es racismo. Hacemos el topollillo, no es racismo el topollillo, es simplemente una cosa folclórica. Hablando de gente que se enoja, este es el momento que genera mayor rispidez entre el equipo de este programa y el resto del periodismo en la Argentina. Bueno, momento de hacer una pequeñísima pauta. Pausa, perdón, vamos, dale. Ya que arrancamos con periodismo de periodistas, que es lo que más me gusta en el mundo. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Qué nervios, te extrañé, Rey. Nadie me ponía límites acá. Nadie, me imagino, habré hecho cualquier desastre. Re cerca de la carta de documento estuve. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, todos los países nos odian, parece, esta semana, y Pedro Rosenblatt se encargó de defendernos. Sí. Ahora parece que Argentina es el país más racista del mundo. El Mundial parece haber habilitado una especie de tribunal internacional en el que la Argentina ocupa el lugar del acusado. Un tribunal, en este caso, encabezado por países que construyeron imperios, que colonizaron pueblos, que promovieron guerras mundiales y todavía conviven con formas brutales de racismo y de xenofobia. Países que rara vez someten su propia historia al mismo juicio implacable con el que examinan una canción o un festejo de un grupo de hinchas argentinos. Quizás eso sea lo verdaderamente insoportable. Españoles, franceses, ingleses o yanquis nos chupan huevo caerle bien a ustedes, amigos. Contundente. No me quedó claro. Sí. A mí lo que me pareció más raro de todo lo que dijo Pedro, con todo cariño, es esto que le parecía que una persona mala, fea de Argentina era mejor que cualquier extranjero. Eso se lo escuché a Rebord. ¿También lo dijo Pedro? ¿O te confundiste ahí? No, lo dijo Pedro. Yo creo que lo dijo Pedro. Cuando hablaba de los jóvenes que se van a vivir a España, dijo, el más boludo de tus amigos es el jefe allá. Algo parecido. No, pero él lo decía en general, ¿no? Él decía, qué sé yo, como que, no sé, podés tener 1000 ejemplos. Como si Videla fuera mejor que Pepe Mujica porque es argentino Videla, ¿entendés? Rarísimo. Exactamente. Bien. Bueno, Andrés Ducatenseiler, ¿te acordás quién es? Fue presidente de Independiente, está en streaming. Tuvo un mes complicado, desde que arrancó el Mundial trabaja todos los días, hace el programa de medianoche y se ve que el productor no se lo aguanta más. Y así terminaron la transmisión el otro día. ¿Querés discutir ahora? ¿Querés discutir ahora? ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el problema de llevarte al límite?
No, ya está, digo yo cuando ya está, ¿eh? No, bueno, dale, cerrá el programa. Ya está, Duca. ¿Qué vamos abajo? ¿Quieres pelear? No, Duca. Ya está. ¿Pero qué pelear de qué querés? ¿Sabés cuánto? Ya está, Duca, dale. Estos son un chiste, esto. Ya está, Duca. Pará, Duca. Ya está, Que Duca. querés que pongan un poquito de orden, no que tengan un poquito de respeto. Yo le digo Sí, eso, está claro. bien, bueno, está bien, no te estoy diciendo nada a vos, ¿eh? Y abajo guárdatelo, porque después vamos a ver si vas a estar abajo. Sí. No. Ya está la polonga, ya está. ¡Ey, señor! Bueno, perfecto. ¿Pero eso dónde es? No hay ningún Carnaval. problema. ¿Carnaval? Ah, mira. Qué lindo clima. Laboral. Lindo clima, qué buena onda. Estuvo muy intensa la Le llegué a Copa del decir- Mundo Le del llegué a Duca. decir una ínfima parte de esto. Aclara viene y te apuñala. Pero Nos vemos abajo. ¿y los compañeros? Claro. Pobres compañeros. Y sí. Debe ser difícil de los dos lados. Bien. Bueno, semana Qué lindo todo, qué buena semana onda. que estuvo marcada por el postmundial. Sí. Hubo periodistas que afirmaron que al Chiqui Tapia en la vuelta del avión casi lo meten en cana. Sí. Sí. Y otros que se desmintieron. Y si te digo que fueron los mismos, No. bueno, así lo informó la primera parte de Eduardo Feynman. A ver. ¿Qué fue lo que también molestó a los jugadores? Había todo un rum que se hizo trascender a través de las redes, que el FBI estaba en el estadio para detener a Chiqui Tapia. Y eso se comentó dentro del vestuario. Mira. Y que iba a haber un revuelo brutal porque el FBI iba a entrar al vestuario. Así como entra el FBI. ¡pa! La cara de Poné de Rossi. vuelta el video. Todo. Con lo que yo te conté, ahora creo que hay otro sentido. Bueno, casi que lo No es confirma. que estuvo Tom Sí. Cruise, El que día es muy del siguiente. FBI, Tom Re. Cruise. Estaba De- picante el clima. ojo. Tapia estuvo hablando con Marco Rubio, pero no creo que lo iban a detener tan fácil. Bueno, al otro día Feynman dijo que no. Él nunca dijo esto. A ver. Eso. No lo puedo creer. Ayer cuando yo te contaba, por ejemplo, lo que el padre de uno de los jugadores comentó. No había dicho. Ya me lo hicieron como propio. Feynman dijo que el FBI iba a buscar a Tapia. No. Y yo no dije eso. Eduardo, vos Yo- fuiste. esa no es. Yo no dije eso. Yo ni siquiera lo creo. Esa es la cosa. Es espectacular. Uno con el que se odian, que es Johnny Viale, acá actuaron bastante ¿Feynman parecido. se odia con Viale? Se detestan. ¿Ah, sí? Sí. Ya hemos hecho hasta columnas de esto. Sí, sí. Bueno, Johnny Viale, esto pasó todo el miércoles, en el mismo programa. Sí. Arrancó el programa contando detalles cómo detenían a Tapia antes de subirse al avión. A ver. Voy con lo que me dice esta fuente, en la cual yo creo 100%. Iba a decir, pongo las manos en el fuego, pero no me gusta, no me gusta. 100%. No, Muy no buena pongo la fuente. mano en el fuego. Me agrega una fuente. Fue un momento espantoso, incómodo para todos. Tapia se sorprendió. Tapia se sorprendió. Pasando al aeropuerto, ¿no? Aeropuerto, JFK, Nueva York. Metieron a Tapia en el famoso cuartito, lo interrogaron durante varios minutos. Esto es lo que AFA desmiente. La fuente es una Pirex, ¿no? Eran 7 agentes federales del 7, FBI. muchos detalles. Pidieron los celulares de este testigo de la AFA, pidieron las computadoras. Vos evadís, porque acá Claro. el tema es que hubo Con 400 Una- millones de dólares que no pagaron impuestos, digamos. una supuesta evasión de dinero. O sea, este testigo estaba con Tapia. Sí. Estaba ahí, no Estaba ahí, no bueno, estoy bueno, con está bien. Tapia. Sí, pero estaba ahí en la situación de volver con la selección. Bueno, primerísima música mano. buenísima. Dios. Primerísima mano la información. Sí. Un rato después se ve que empezaron a dar los mensajes y tuvo que explicar por qué dijo esto. Él lo vio en Clarín, nadie le dijo nada. Y no. A ver, claro. Clarín dice esto, dice, la justicia de Estados Unidos avanza contra la AFA, pide comunicaciones de Tapia, pero abajo dice, Tapia y Petersen, encargados del marketing de la AFA y cercano a Tobillino, habrían sido llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales le informaron de la situación. ¿Ves, Tienen Clarín? información como la parecida a la tuya. Claro, Habrían. Clarín habla del cuarto también. Sí, ¿Por sí. qué? Eso es una fuente del ¿Ves abajo? Habrían sido llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales les informaron. Porque al mediodía la información que circulaba era esta. Sí, claro. Era esta. Lo que describe Clarín es la información que Como circulaba tiburón. al mediodía. De hecho, creo que Clarín
habla con la misma persona con la que hablé yo. ¿Quién les habrá pasado la data? Porque después nadie Ajá. se hace cargo. Me encanta que Claro. igual su data mega archi secreta en realidad era Clarín. Sí. Le dio muchos detalles, como si hubiese estado ahí. La fuente confidencial, en este caso, era Clarín, que no tiene ninguna animosidad con Tapia. Claro, y al pobre Tapia, que no lo defiende nadie, bueno, no, casi nadie. Mauro Federico hizo lo propio. A ver. ¿Se acuerdan que hablamos mucho respecto del tuit del Gordo Dan? Que el FBI iba a detener a Chiqui Tapia a los vestuarios. Luego ese tuit fue borrado. Ahora, se publicó la noticia en varios portales que decía lo siguiente. La justicia de los Estados Unidos incautó los teléfonos de Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la selección, dice Infobae, fueron citados a declarar. Es muy cierto esto que señalás, que lo publica Infobae y muchos lo replican citando a Infobae. ¿Citándolo? Con lo cual hay una sola fuente por ahora, ¿no? Claro. Sí, La Nación, Clarín, que también le estuvo dando manija al tema, publicaron rebotes. Bien. Ahí seguía el corte, era a partir de ahí y dice, no hay nada con Tapia, si quieren quedar con el fútbol, etcétera. Esta sección depende directamente de la conducción de esta radio. les Nombrémoslo aviso. a la cuenta de 3. 1, 2, 3, Ariel Said. Aprobado. Yo quiero que no me pongan más en plano con Julián. Por favor, vos Pero eso que me pediste que me traiga el color este. No, ahora se viste igual que yo. Encima. Yo necesito que me corran del plano la Encima. próxima, de verdad lo digo. Todos estos cortes me los pasó Ariel, me dijo ¿Ya tranquilo, vos está? mandale. ¿Ya Sí, está? ya está. ¿Ya está? Ya está. Hay Bien. que encontrar los límites. ¿Cómo extrañaba esta sección? Gracias. Nos vamos. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Sí, la gente de Club 5 acaba de reeditar una novela importantísima de Eduardo Belgrano Rawson, Fuegia. Solo seguir. Gran libro, ¿eh? Está bueno lo que hace Club 5 Editores, ¿eh? Reedita libros que de alguna manera van quedando en el olvido y son muy buenos. En este caso, Belgrano Rawson merecía esta reedición. Bien, nos vamos. Me condenó al paraíso. Ya llega el Everco con Pasaron Cosas. La fecha y el lugar, y allí iré cantando. Volvemos mañana al mediodía. Chau, gracias.